Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Les saluda Pablo Mora Vargas nuevamente, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast Código 1940. Hoy venimos en el primer reportaje con un tema que lo medio tocamos en algún momento, pero no tan a profundidad. Las herramientas que la UCR le ofrece a la población y al país para la lucha contra el cáncer. Por eso vamos a volver a hablar de qué es el ciclotrón, como lo hicimos en el episodio 11, pero más enfocado en la atención a los pacientes, además de los servicios que ofrece el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, CICICA. Ambos centros sumamente sofisticados y con tecnología de punta, donde se hace investigación, docencia y por supuesto que acción social. Por otra parte, ya vimos lo que recientemente ha pasado en Venezuela y Colombia, donde un par de terremotos han cobrado la vida de miles de personas, además de daños serios a la infraestructura. En Costa Rica sabemos perfectamente que en cualquier momento puede haber un terremoto. De paso, les invito a escuchar el episodio 3, donde abordamos este tema el año pasado. Como ya sabrán, hubo simulacro y Sebastián Varela Montero estuvo ahí, entre sirenas, indicaciones y listas, para saber cómo se prepara la UCR ante un desastre o una situación de emergencia, y nos lo trae en el segundo reportaje de esta semana. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Soy Yanis Quesada Chanto, sobreviviente de cáncer. Tuve un pequeño cáncer de mama en el 2019 y estuve con el tratamiento correspondiente, y después me volvió a aparecer otra cuestión en los ovarios, ya me los operaron, me lo quitaron todo esto. Y hay un indicador de cáncer que sigue apareciendo, ya me han hecho TACs de la caja y ya me han hecho varios exámenes y no aparece donde pueda haber algo que esté generando. Entonces, para mí este examen representa la posibilidad de poderlo hacer, primero que todo porque a nivel privado sería carísimo. Esto es una inversión que el Estado y las universidades hacen, muy valiosa, porque de manera que uno quizás por fuera no lo puede hacer. O sea, nosotros deberíamos como país invertir mucho más en detección temprana de estas cosas, y yo creo que el ciclotrón sirve para eso, pero en realidad hace falta mucho que de verdad el Estado cumpla con su obligación de pagar la deuda que tiene con la caja, para que la caja tenga mejor atención en salud a la población en general. Yo soy Giselle Cascante. Sí, fue referencia médica, dado a que pues me han hecho ya 2 TAC, una resonancia, salen alteradas, entonces mi oncóloga tomó la determinación de decir, esto es lo máximo, ahí nos va a salir qué es lo que está mal, que no se nos menciona bien en los TAC y en la resonancia. Con este examen sí nos van a dar definitivamente pues qué es lo que está mal, ¿verdad? Es una bendición realmente que podamos contar con esto, porque pues no hay la posibilidad, ¿verdad?, para muchos de nosotros de poder ir a acceder a este examen a otro país, para nada. Entonces es una bendición. Como lo adelantaba al inicio, hoy vamos a hablar de un tema que tiene 2 lados. En el primero y más importante, la vida de las personas que padecen de cáncer o que tienen la predisposición genética a desarrollarlo en algún momento de la vida. Y en el otro vamos a descubrir 2 de los esfuerzos que ofrece la UCR y que pone a disposición de la población nacional y del sistema de salud para combatir este flagelo. Hoy me toca hablar poco, más que para describir ciertos aspectos, porque ante las situaciones como las que viven doña Yanis y doña Giselle, es mejor solo escucharlas y esperar que la ciencia haga un trabajo positivo para su salud y sus vidas se puedan salvar. Vamos a empezar a hablar de ciclotrón, y para ello tenemos a este caballero, uno de sus responsables. Mi nombre es David Gutiérrez Albenda, soy médico nuclear en laboratorio ciclotrón PET-CT de la Universidad de Costa Rica. Siempre quise llegar a tener un impacto
generar algo que pudiera contribuir a la sociedad. Yo soy de educación pública 100% desde pues la educación preescolar hasta los posgrados, entonces siempre he pensado que necesitamos devolverle algo a la sociedad. Durante mi formación tenía muy claro que sí, quería dedicarme a algo de investigación, algo que me permitiera combinar lo que es la atención al paciente, pero que me diera mayor espacio para el desarrollo en investigación. Y una de las oportunidades que salió durante el camino fue la medicina nuclear. La universidad tiene este proyecto, el ciclotrón PET-CT, hace bastante tiempo. Parte de eso era contar con especialistas en medicina nuclear que se pudieran encargar de la parte clínica, y yo digo con mucho orgullo, y soy el primer especialista médico que la universidad formó específicamente para trabajar en la universidad, y ahora estoy aquí y es algo que yo agradezco y valoro mucho. El doctor David hizo una excelente explicación de lo que es el ciclotrón PET-CT y del proceso que pasan los pacientes diagnosticados con algún cáncer cuando son referidos a este lugar. Se trata de un sitio donde se generan radioisótopos a partir de la aceleración de partículas, las cuales producen un radiofármaco que ayuda a la detección específica del cáncer. Sí, ya sé, puede sonar a chino, por eso es mejor que él sea quien lo explique. Lo que sí quiero agregar es que el ciclotrón PET-CT también ayuda en el diagnóstico de males cardiológicos o neurológicos, además de formar profesionales en áreas de la salud con un énfasis en medicina nuclear, lo que lo hace aún más especial. El ciclotrón es un acelerador circular. Con ese equipo yo puedo generar isótopos radioactivos o moléculas radioactivas. ¿Qué es lo que sucede? Esas moléculas, ellas están llenas de energía. Para volver a un estado donde ellas se sientan cómodas, ellas liberan esa energía. Y esa energía liberada por la molécula es lo que el equipo, que es el PET-CT o el tomógrafo por emisión de positrones, consigue leer y reconstruir en imágenes de alta calidad. Significa que son imágenes muy confiables para poder dar un diagnóstico clínico. Nosotros tenemos toda una instalación única aquí en el país, en la región centroamericana, donde tenemos una radiofarmacia que agarra esa partícula radioactiva y la junta con alguna otra molécula llamada fármaco y formamos el radiofármaco. Puede ser, por ejemplo, lo que más utilizamos hoy por hoy, que es un azúcar. Para la mayoría de las células de nuestro organismo, ellas van a utilizar como combustible para generar energía, pues el azúcar. Y ellas se van a volver pues más activas. Y cuanto más azúcar coman, más evidentes van a ser las imágenes. El paciente viene, se presenta aquí al centro, entonces vamos a poner una agujita, un acceso venoso y se va a administrar este radiofármaco. Si usamos el ejemplo del azúcar, esa azúcar radioactiva va a llegar a todas las células. Si hubiera algún proceso canceroso o puede ser infeccioso o inflamatorio, podemos evidenciarlo de una manera más fácil, lo vuelve más evidente. Entonces, una vez que ese azúcar ha andado por todo el cuerpo y las células ya lo han captado, podemos pasar a la segunda fase, que es que el paciente ingrese al tomógrafo por emisión de positrones o PET-CT. Ese es un equipo que tiene dos componentes. Un componente de una tomografía computadorizada por rayos X y otro que es el de emisión de positrones. Entonces, el paciente se escanea en dos tiempos. Él entra en el equipo y se hace el escáner tomográfico y al volver a pasar la camilla por el anillo detector, se hace la adquisición de la tomografía por emisión de positrones. Los pacientes que llegan al ciclotrón PET-CT lo hacen con una referencia médica, ya sea de la Caja Costarricense de Seguro Social, por medicina privada. Uno de esos usuarios ha sido el propio papá de David, quien batalla contra el cáncer. Por eso esta no es una realidad que el doctor vea lejana. Incluso la vivió de forma muy dolorosa con un primo pequeño. En mi caso, ya tuve un primo mientras estuve realizando mi internado formatorio en la Seguridad Social que falleció de cáncer, estando internado en el Hospital de Niños. Y mi papá también es un paciente oncológico, entonces saber que en el momento en que mi primo estuvo, esta opción no estaba, lo entristece un poco a uno, pero ahora tenerla disponible, muchos pacientes oncológicos se ven beneficiados, inclusive mi propio papá ya ha sido uno de los pacientes que hemos tratado acá y le da a uno esa sensación de que puede colaborar, de que ya no los pacientes de la seguridad social se ven limitados por una cuestión económica que no quedaba reservado solo para personas que pudieran pagar atención en el exterior, que tuvieran que viajar a hacer ese tipo de estudios diagnósticos.
Vamos a hablar ahora del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, más conocido como CICICA. Aquí se ofrecen diferentes servicios como pruebas de laboratorio especializadas, pruebas para la detección temprana de 9 tipos de cáncer, diferentes procedimientos médicos y equipos y logística de investigación, todo en un solo lugar. Una de las pacientes que llegó al CICICA buscando una herramienta más exacta para detectar una predisposición genética de cáncer es ella. Bueno, yo soy Natalia Siqueira Cortés, soy usuaria del CICICA. Mi familia tenemos una mutación genética, BRCA2, y bueno, hemos utilizado los servicios del CICICA para poder testear a la familia. Fue una casualidad, comentando mi caso con mis amigas. Una de ellas me dijo que el hermano trabajaba en el CICICA y que le había comentado que estaban estas opciones de pruebas, que solamente teníamos acceso por medio de la seguridad social, pero que a un ritmo muy lento. Mi hermana tuvo cáncer de mama y a raíz de eso la caja le mandó a hacer un panel genético y se dieron cuenta que ella tenía la mutación BRCA2. Los paneles genéticos son muy caros, pueden costar unos $1,000 más o menos, y en nuestra familia, digamos, mucha gente ha muerto de cáncer. De los tíos de mi papá, que eran 9, más o menos 7 murieron de cáncer y los otros 2 murieron jóvenes y hay una tía viva. Entonces sabíamos de esta prueba porque una prima se la había hecho, pero claramente con esos precios pues no está al alcance de toda la familia, ¿verdad? Cuando mi hermana Laura se dio cuenta que ella tenía la mutación, entonces en la caja empezaron a hacernos los tests a cada uno de los familiares, pero ya de la mutación específica, no de todo el panel genético. Ya estábamos en ese proceso en la caja cuando nos dimos cuenta que el CICICA podía hacer las pruebas de la mutación específica, y eso permitió que un montón de familiares, digamos primos terceros de mi papá, pudieron tener acceso a la prueba rápidamente, ¿verdad? Sin esperar que la caja los llegara a contactar en los siguientes años. Y entonces de forma inmediata, básicamente porque el resultado con el CICICA tardó menos de 15 días, pudieron saber si presentaban la mutación. Saber si uno tiene la mutación es sumamente importante porque entra en un seguimiento muy diferente de todos los órganos que pudieran estar comprometidos por tener la mutación. Después de que yo supe que era BRCA2 y que entré en este seguimiento más estricto, ¿verdad? Aunque yo tenía mis mamografías de todos los años, por medio de la resonancia magnética nos pudimos dar cuenta que ya tenía un tumor de mama y lo pudimos encontrar con un tamaño bastante pequeño, y digamos que por encontrarlo de forma temprana no tuve que llevar algunos tratamientos como radioterapia y quimioterapia, sino unos tratamientos más fáciles. Entonces, digamos que darnos cuenta que tenemos la mutación y poder empezar el seguimiento estricto que da el Seguro Social con respecto a estas mutaciones sí representó, en mi caso, ¿verdad?, una gran diferencia entre poder encontrar el cáncer de forma muy temprana o haberlo encontrado muy avanzado. Y para terminar, vamos a volver a escuchar al doctor David y a Natalia con un cierre que deja claro por qué la inversión en investigación y en la UCR en general es importante, porque a un costo mínimo salva vidas. Aquí la proyección internacional de este centro es grandísima y estamos utilizándolos para precisamente mejorar y traer más opciones y ya salir de la parte solo diagnóstica, sino entrar en la parte de tratamiento. Y bueno, es una oportunidad, un orgullo, y pues todos trabajamos para potenciarlo y mejorar lo que podemos ofrecer a la población costarricense. Pues sí, representa una oportunidad sumamente importante para la familia, tener esa información, una posibilidad que no teníamos y que nos cambia la vida por medio de una módica suma, digamos. También nos da una oportunidad de tener acceso a los seguimientos que podrían eventualmente salvarnos la vida. Código 1940.
ganador del Premio Cireicu 2025 como mejor producción de comunicación digital de las universidades públicas de Centroamérica y el Caribe. Pues tal vez dependiendo, buscaría las zonas más despejadas, alejarme de los edificios, dependiendo del tipo de emergencia que fuera, pero no sé, como un esquema tal cual de lo que hay que hacer, pues no. Sería como, bueno, si estoy dentro de algún edificio, salir del edificio, exactamente no sé por dónde, porque cada uno tiene sus indicaciones, y ir como a un lugar abierto. En el papel las respuestas suenan bastante bien, la verdad. Buscar un lugar abierto, seguir una ruta o ir a un punto de reunión. El asunto es que en una emergencia no llega con tiempo para ponerse de acuerdo y tal vez algunas personas aún quedan con dudas de qué hacer. El pasado miércoles 12 de agosto, a las 10 de la mañana, la UCR ensayó justamente eso en el octavo simulacro nacional, un escenario de sismo. Este ejercicio duró unos minutos para algunos estudiantes o funcionarios, pero para los que lo preparan había empezado aproximadamente un mes antes. Soy Pablo Ruiz Cubillo, el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de Vicerrectoría de Administración. Nosotros empezamos la preparación un mes antes, entonces ahí le dimos indicaciones para que conformaran los comités de emergencia o las brigadas y que durante el simulacro o un evento real ellos tienen 3 papeles fundamentales. Avisar que está ocurriendo un evento, la de iniciar la evacuación de las personas, dar apoyo a personas vulnerables o poblaciones vulnerables, cerciorarse y asegurarse que no haya quedado nadie en el edificio. Y un cuarto punto que sería como un evaluador externo que está tomando nota, fotografías, videos y anotaciones de todas las situaciones que se van presentando, los tiempos en que las personas tardan en salir. Y con esto se va a hacer un reporte para ver oportunidades de mejora. Y entonces yo hice la analogía de que esto es como cuando uno está en un avión y están los sobrecargos y tripulación del avión que da instrucciones a los pasajeros de cómo comportarse y qué hacer en caso de que tengan que hacer una evacuación del avión. Porque entonces estos comités o estas brigadas se vuelven en esas personas que van a ayudar al resto de personas pasajeras a evacuar el avión o en el caso de nosotros a evacuar los edificios en caso de sismo. Y son en algunos casos voluntarios, como el pasajero que se sienta a la par de la puerta de emergencia, que tiene un papel muy importante, y de seguir instrucciones de qué hacer. Yo soy Katy Cordero Fuentes, soy la coordinadora de la Comisión de Gestión de Riesgo y tengo otras funciones aquí en la Decanatura de Ciencias Sociales. Lo que lleva detrás este simulacro es, hacer una revisión del plan de emergencias que se tiene, ¿verdad? Que las salidas estén demarcadas, que las rutas estén libres, que las zonas seguras, en el caso de Ciencias Sociales, que contamos con zonas seguras, ¿verdad? Para las pacientes que no podemos trasladar o personas con discapacidad, puedan quedar en esas zonas, ¿verdad? Y los cuerpos de rescate puedan realizar, ¿verdad? Su labor posterior. Entonces, asegurarnos que todas esas zonas estén libres, coordinar con cada uno de los compañeros de la brigada que se encuentren presentes ese día. Además, se tiene que trabajar, ¿verdad? Cómo nos vamos a dividir y tratar de dar la mayor divulgación posible. Imagínense coordinar todo eso en un edificio tan grande como el de Ciencias Sociales, dividido en 5 torres. En lugares así, minutos antes del simulacro, la brigada todavía vuelve a recorrer el edificio, entra a las oficinas, avisa y revisa que las salidas sigan libres. Pero una vez empieza el simulacro ya no se trata tanto de preparar el edificio. Ahí toca ver qué hace verdaderamente la gente. No todas las personas se lo toman en serio. Nosotros estamos observando eso, quién realmente está saliendo a un paso acelerado, ¿verdad? Quién va hablando por teléfono, quién se quedó socializando. Tenemos que vigilar también si tenemos personas con discapacidad, identificar a esas personas, que nadie obstruya su camino. También tenemos que ser vigilantes de que al final de cuentas esto no pase a mayores. Entonces tenemos a la brigada atenta, ¿verdad? De que si se tiene que trasladar porque alguien se descompuso, ¿verdad? Por un choque de calor, que si alguien en la salida se cayó, se golpeó, ¿verdad? O entró en un ataque de pánico,
Es decir, que no tengamos una emergencia. Y lo otro que, digamos, que hemos visto en simulacros o en eventos reales, como ahora en estos terremotos de Venezuela o Colombia, es que las personas, como que el instinto de supervivencia está siendo reemplazado por un instinto de agarrar el teléfono y grabar lo que está ocurriendo. Y claro, tenemos un montón de videos del terremoto y de lo que le pasa a las personas, pero es como que primero grabo y después me pongo a salvo. Perdemos ese instinto de protegernos por grabar un video que nos va a generar likes. Hay una contradicción que al menos a mí me parece bastante curiosa. El teléfono puede quitarnos atención justo cuando deberíamos estar pensando en ponernos a salvo, pero también puede ser el aparato o herramienta que nos diga qué está pasando y qué hacer. Por eso antes del simulacro fuimos al perfil y preguntamos por cuál medio se dan cuenta de que hay una emergencia y si conocen una herramienta pensada justamente para esto. Me refiero a alertas UCR. Usualmente es por grupos de WhatsApp porque en casi todos los cursos hacen uno y la información se difunde muy rápido. En Facebook, en el grupo de Soy Estudiante. Pues asumo que tal vez por algún profesor o los guardas, supongo. ¿Ustedes sabían que existe una aplicación que se llama Alertas UCR? No, hasta ahorita me enteré, la verdad. No, nunca lo había escuchado. No, yo tampoco. La aplicación ya salió desde abril de este año. Da un aviso para 11 tipos de amenazas. En el momento en que empiece a ocurrir algo, como un incendio o un derrame de sustancias químicas, el usuario va a recibir una notificación en tiempo real de qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y un mensaje de qué hacer. Entonces también va una instrucción de qué hacer, hacia dónde dirigirse o hacia dónde no ingresar. Una vez que la alerta pasa, la gente evacúa y vuelve al aula o a la oficina. Pero todavía falta una parte. Paulo y Katy, por ejemplo, nos contaban que en simulacros anteriores han visto gente que se detiene a saludar en plena evacuación o grupos que se envían por un pasillo demasiado angosto. Esta información se observa y no se guarda por guardar, en realidad se convierte en un informe para detectar problemas y hacer cambios posteriores a futuro. Esto, de hecho, me recuerda un poco el episodio número 3 de Código 1940, donde hablamos de cómo la UCR evalúa daños después de un terremoto. Pero acá estamos justamente un paso antes, tratando de encontrar fallas antes de que el terremoto o la emergencia sea real. A partir de los resultados de los informes y de los puntos que se obtienen para mejorar, por ejemplo, se pueden definir mejores rutas de evacuación. Se puede, por ejemplo, un edificio dividir que antes de un simulacro se vio que todos se evacuaban por una misma zona. Y entonces, a partir de la conglomeración y saturación que hubo en las salidas de emergencia, proponer que en la siguiente emergencia real o en el próximo simulacro se haga en dos partes, una parte hacia un sector y otra a otra. Creo que salen muchas cosas a partir de la preparación de un simulacro, desde antes y después del simulacro estoy seguro que van a salir más cosas para mejorar. Existen detalles que ayudan a entender por qué hay que tomarse esto tan en serio. En el antiguo edificio de Ciencias Sociales, lo que hoy llaman aulas, el cuarto y el quinto piso tenían algunos desperfectos. Incluso cuentan que algunas oficinas en su momento tuvieron que bajar archivos pesados a los primeros pisos por este tema. Y Katy, que ya tiene 22 años de experiencia trabajando en esto, recuerda algunas anécdotas tanto del nuevo como del viejo edificio de Sociales. A mí me tocó vivir que deshinchona, y ese fue muy fuerte. Recuerdo que la vez que fue ese, no sabíamos ni para dónde coger porque era tan fuerte, empezó a desboronarse partes de en los pasillos, ¿verdad? Y como estos edificios tienen estos techos como de styrofoam, cae basura, entonces la gente obviamente ya siente que le está cayendo cosas. Los puntos de reunión eran muy diferentes y muy difíciles porque detrás del edificio de Ciencias Sociales hay un gran árbol. Entonces nosotros decíamos, aquí nos vamos a evacuar y nos va a caer este árbol. Nos vamos al frente y está Estudios Generales, estaba la biblioteca y este poco de árboles. Aquí nos van a matar los árboles. Entonces no sabemos ni qué era más seguro, ¿verdad? Cuando habíamos cortes de electricidad, me acuerdo una vez que tuvimos una situación muy seria con esos ascensores. Se fue la luz
totalmente en el edificio y quedaron personas atrapadas. Teníamos que ver cómo les sacábamos a esas personas, cómo les pasábamos aguas, cómo les tranquilizábamos. Empezamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos de algo que no sabíamos en ese momento, ¿verdad? Que se llamaban así. Y ya tuvimos que quebrar la puerta del ascensor, ¿verdad? Para que las personas tuvieran oxígeno, pasarle agua, porque sí tuvieron que pasar bastante tiempo ahí mientras llegaban los cuerpos de rescate. A excepción del simulacro del año pasado, que después del simulacro tembló a los minutos y todo el mundo dijo, ¿para algo sirvió mi simulacro? Y yo, sí, para eso son los simulacros. Y todo el mundo, y evacuamos. Y yo, no evacúen, por favor, no evacúen, es que no tenemos que evacuar. O sea, vamos a ver, tembló, pero no amerita que evacuemos. Todo el mundo en calma. Sí, pero salimos, que no salgan, por favor. Entonces, es eso, ¿verdad? Que las personas, a pesar de que vengan de un simulacro, se les olvida y quieren evacuar, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que no. Y ojalá que esto sirva para que las personas también adquieran un poquito de conciencia, que de verdad los simulacros son importantes y de que los riesgos, indiferentemente cómo se llamen, están a la vuelta de la esquina. Una emergencia real no va a avisar cuando llega. Por eso, el simulacro sirve para algo muy simple, que cuando pase no tengamos que empezar desde cero. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast, en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.